El olor dulce de la mantequilla caliente y del azúcar quemado flotaba en el aire cuando el auto negro se detuvo frente a la plaza. Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos de Ciudad de México, bajó el vidrio apenas unos centímetros, incómodo, como si aquel mundo sencillo no le perteneciera. Entonces la vio. Detrás de un carrito improvisado, con una plancha vieja y un letrero escrito a mano, crepas caseras, estaba Lucía Hernández. Su cabello recogido con rapidez, el rostro más delgado, pero los mismos ojos firmes. A su lado, un cochecito doble. 2 bebés dormían, ajenos al caos del mediodía. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. Lucía, la mujer que había trabajado años en su casa. La misma que había pedido su renuncia de forma abrupta, sin explicaciones, diciendo únicamente que necesitaba irse. La misma que había desaparecido llevándose consigo preguntas que él nunca tuvo el valor de hacer. Ella levantó la mirada, y por un instante el tiempo pareció detenerse. Reconocimiento. Sorpresa. Miedo. Y algo más, un dolor antiguo que ninguno de los dos supo nombrar. ¿Lucía? Murmuró él, como si pronunciara un nombre prohibido. Ella se quedó inmóvil. Luego respiró hondo, como quien se prepara para una caída inevitable. Señor Montenegro, respondió con voz baja. Y allí, entre el aroma de las crepas y el murmullo lejano de la ciudad, algo del pasado regresó para cobrar su precio. Alejandro salió del auto sin percatarse de que el chofer lo llamaba. Caminó hasta el carrito, ignorando las miradas curiosas. El traje caro contrastaba con el escenario sencillo. Lucía intentó recomponerse, limpiándose las manos en el delantal. No esperaba verlo aquí, dijo ella, desviando la mirada. Yo tampoco esperaba verte, así, respondió él, mirando a los bebés. Silencio. Solo el sonido de la plancha chisporroteando. Lucía acomodó el carrito con cuidado, como si protegerlos fuera un instinto constante. Son Mateo y Sofía, dijo, casi en un susurro. Alejandro sintió un golpe seco en el estómago. ¿Son? No logró terminar. Son míos, respondió, firme. Y no le debo explicaciones a nadie. Él asintió lentamente. Sabía que merecía esa barrera. Recordó el día en que Lucía pidió su renuncia. Recordó la mirada cansada, las manos temblorosas, la pequeña maleta. Lo había dejado ir, convencido de que control y dinero resolvían todo. Lucía, ¿por qué no me dijiste que necesitabas ayuda? Preguntó, sincero. Ella rió sin humor. Porque cuando una empleada pide ayuda, casi nunca la escuchan. Yo no quería caridad. Quería dignidad. Esas palabras dolieron más que cualquier acusación. Alejandro miró alrededor, la plaza, las personas comprando crepas, la vida sucediendo. Todo lo que nunca había visto de verdad. ¿Y los bebés? Preguntó. ¿Cómo? Lucía respiró hondo. Contó sobre el embarazo difícil, sobre el abandono, sobre las noches sin dormir. Sobre cómo aprendió a hacer crepas para sobrevivir. Cada frase era un ladrillo derribando el muro que Alejandro había construido a su alrededor. Cuando Mateo comenzó a llorar, Alejandro instintivamente se acercó. Lucía dudó, pero no retrocedió. «¿Tiene hambre?», dijo ella. Alejandro observó a aquel pequeño ser, tan frágil, y algo se rompió dentro de él. Por primera vez, el poder no significaba nada. «Lucía», dijo con voz entrecortada. «Déjame ayudarte. No como tu exjefe. Como un ser humano». Ella lo miró durante largos segundos. Había miedo, orgullo y una esperanza que no quería admitir. «No prometo nada», respondió. «Pero escucharé». Y en ese instante, Alejandro supo que el verdadero desafío de su vida no estaba en los negocios, sino allí, frente a un carrito de crepas, 2 bebés y una mujer que jamás debió dejar ir. Mensaje final del capítulo. ¿Estás disfrutando de esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿El reencuentro inesperado o la verdad detrás de la vida de Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La tarde comenzó a inclinarse cuando Alejandro se apartó unos pasos del carrito de crepas. No quería intimidarla, no quería parecer el hombre poderoso que todos temían. Pero era imposible borrar de un día para otro todo lo que representaba. Lucía lo sabía. Lo sentía en la forma en que la gente los miraba, en el contraste brutal entre el traje impecable de él y su delantal manchado de harina. «Tengo que seguir trabajando», dijo ella, rompiendo el silencio. «Los bebés comen cada 3 horas». Alejandro asintió de inmediato. «Claro, perdón.
No quise interrumpir tu día. Lucía preparó una crepa con movimientos rápidos y seguros. Había repetido ese gesto cientos de veces. Mientras extendía la masa sobre la plancha caliente, su mente viajaba al pasado, a la casa Montenegro, a los corredores silenciosos donde había aprendido a caminar sin hacer ruido. Nunca imaginé verla aquí, insistió Alejandro. El día que te fuiste, pensé que habías encontrado algo mejor. Lucía dejó escapar una sonrisa amarga. Encontré la realidad, respondió. Y no siempre viene envuelta en oportunidades. Terminó la crepa, la dobló con cuidado y se la entregó a una clienta. Luego, con un suspiro cansado, continuó hablando, como si algo dentro de ella finalmente se hubiera cansado de callar. Cuando trabajaba en su casa, señor Montenegro, yo ya estaba embarazada. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso. ¿Embarazada? Repitió. Pero, nunca lo noté. Porque hice todo para que no lo notara, dijo ella, mirándolo por primera vez directamente a los ojos. Tenía miedo. Miedo de perder el trabajo, miedo de que pensara que era irresponsable, miedo de quedarme sin nada. Alejandro recordó entonces pequeños detalles que había ignorado, las náuseas matutinas que Lucía atribuía a algo que comió, las veces que pedía sentarse unos minutos, el cansancio extremo. Todo había estado frente a él, y no lo vio. El padre, comenzó él, con cautela. Lucía negó con la cabeza. No importa, dijo firme. Cuando le dije que estaba embarazada, desapareció. Como si yo y mis hijos nunca hubiéramos existido. Mateo comenzó a moverse inquieto en el cochecito. Lucía lo tomó en brazos con naturalidad, acunándolo mientras seguía hablando. Ese día que renuncié, ya no podía más. Me desmayé en el baño. Su ama de llaves quiso llamar a un médico, pero yo no quise problemas. Empaqué mis cosas y me fui. Alejandro cerró los puños. La imagen de Lucía desmayándose en su casa lo golpeó con una culpa brutal. Debí haberlo sabido, murmuró. No, respondió ella con suavidad inesperada. Yo debí haber hablado. Pero cuando una se acostumbra a ser invisible, también aprende a sufrir en silencio. El llanto de Sofía se sumó al de su hermano. Lucía respiró hondo, intentando mantener la calma. Alejandro, sin pensarlo, se acercó y empujó ligeramente el cochecito para darle sombra. ¿Puedo? Preguntó. ¿Puedo ayudarte un poco mientras los calmas? Lucía dudó. Durante meses había aprendido a no depender de nadie. Pero el cansancio pesaba más que el orgullo. Está bien, aceptó. Solo un momento. Alejandro se quedó de pie, torpe, sin saber exactamente qué hacer. Observó a los bebés, tan pequeños, tan frágiles. Mateo tenía el ceño fruncido, Sofía, una mancha de leche seca en la mejilla. Eran reales. Demasiado reales. Nunca tuve hijos, confesó Alejandro en voz baja. Siempre pensé que habría tiempo después, cuando todo estuviera en orden. Lucía lo miró con una mezcla de comprensión y tristeza. El tiempo nunca espera, dijo. Solo pasa. Mientras ella alimentaba a Sofía, Alejandro recordó su infancia solitaria, criada entre niñeras y reuniones de negocios. De pronto, entendió algo que siempre le había faltado y que el dinero jamás podría comprar. Lucía, dijo con cuidado, no quiero invadir tu vida. Pero tampoco puedo fingir que no vi esto. No después de hoy. Ella levantó la mirada, cansada. ¿Y qué pretende hacer? Preguntó. ¿Sentirse mejor ayudando a la exempleada pobre? La pregunta fue directa, casi cruel. Alejandro no se ofendió. La merecía. No, respondió. Quiero hacerme responsable de lo que ignoré. Quiero saber si tú, y ellos, están bien. Lucía bajó la vista. Durante meses había sobrevivido sola, luchando contra el miedo, el hambre y la incertidumbre. Parte de ella quería gritarle que se fuera, que ya era tarde. Otra parte, más silenciosa, ansiaba apoyo. No necesito que me rescaten, dijo finalmente. Pero tampoco soy de piedra. Alejandro asintió. Entonces déjame empezar por algo simple. ¿Tienes dónde vivir? Lucía dudó. Una habitación alquilada, respondió. Es pequeña, pero es lo que puedo pagar. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No es suficiente para 2 bebés. Es lo que hay, replicó ella. Y funciona, más o menos. El silencio volvió a instalarse entre ellos. La plaza comenzaba a vaciarse. El sol teñía el cielo de naranja. Lucía, dijo Alejandro con voz firme. No te pido que confíes en mí hoy.
Solo te pido que no me cierres la puerta. Déjame demostrarte que puedo ser diferente. Ella lo observó largamente. Vio en su rostro algo que no había visto antes, vulnerabilidad. Lo pensaré, respondió. Por mis hijos. No por usted. Alejandro aceptó la condición sin discutir. ¿Puedo volver mañana?, preguntó. Solo para hablar. Lucía miró a Mateo y a Sofía, luego al carrito de crepas, luego a él. Mañana estaré aquí, dijo. Como todos los días. Alejandro sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña, sincera. Entonces, hasta mañana. Se alejó lentamente, consciente de que ese encuentro había cambiado algo dentro de él. Lucía lo vio marcharse con el corazón agitado. No sabía si aquel hombre sería una bendición o una herida más. Pero por primera vez en mucho tiempo, no se sentía completamente sola. Mientras recogía sus cosas, Lucía susurró para sí misma. Que sea lo que tenga que ser. Y en ese instante, el destino comenzó a tejer un camino del que ninguno de los dos podría escapar. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La confesión de Lucía sobre su embarazo o la culpa silenciosa de Alejandro al descubrir la verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Alejandro no durmió aquella noche. Las imágenes se repetían una y otra vez en su mente. Lucía detrás del carrito de crepas, el cansancio marcado en su rostro, los bebés respirando con dificultad suave, como si el mundo aún fuera demasiado grande para ellos. Por primera vez en muchos años, los números, los contratos y las reuniones no lograron distraerlo. Algo mucho más profundo había despertado. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, con la corbata aún desabrochada de la noche anterior. Pensó en su madre, en lo que siempre le decía cuando era niño, el verdadero valor de un hombre se mide cuando nadie lo está mirando. Durante años creyó que el éxito era suficiente. Ahora ya no estaba tan seguro. Mientras tanto, en una pequeña habitación alquilada en un barrio popular de Ciudad de México, Lucía se movía en silencio para no despertar a Mateo y Sofía. El espacio era reducido, una cama individual, una cuna improvisada, una pequeña mesa con una hornilla eléctrica. Pero estaba limpio. Ordenado. Cada objeto tenía un propósito. Lucía preparó un biberón con cuidado. Había pasado la noche pensando también. En Alejandro. En su mirada confundida, casi herida. No se permitía confiar, pero tampoco podía negar que algo en él había cambiado. No te ilusiones, se dijo en voz baja. Los hombres como él siempre vuelven a su mundo. A las 9 de la mañana, Lucía ya estaba en la plaza, armando su carrito como todos los días. El sol comenzaba a calentar el asfalto y los primeros clientes aparecían. Mateo dormía profundamente, Sofía jugueteaba con sus manos. Entonces lo vio. Alejandro caminaba hacia ella, esta vez sin traje. Llevaba una camisa sencilla, mangas arremangadas, sin guardaespaldas visibles. Lucía frunció el ceño, sorprendida. Buenos días, dijo él, con una sonrisa contenida. No esperaba verlo tan temprano, respondió ella, cautelosa. Quería asegurarme de encontrarte, dijo. ¿Puedo sentarme un momento? Lucía miró alrededor y asintió. Alejandro se sentó en una banca cercana, observando el movimiento de la plaza como si fuera un mundo nuevo. He estado pensando mucho, comenzó. En ti. En los niños. En todo lo que no vi. Lucía siguió preparando crepas, sin mirarlo. Pensar no cambia las cosas, dijo. Las acciones sí. Alejandro aceptó el golpe sin defenderse. Por eso estoy aquí, respondió. No vengo a pedir perdón con palabras. Vengo a hacerte una propuesta. Lucía se tensó. No quiero volver a trabajar en su casa, dijo de inmediato. No es eso, aseguró él. Al menos, no como antes. Mateo se movió inquieto y Lucía lo tomó en brazos. Entonces hable claro, pidió. No me gustan los rodeos. Alejandro respiró hondo. Quiero que aceptes vivir en una de mis propiedades, dijo. No como empleada. Como Lucía. Como madre. Con un contrato legal, a tu nombre, sin condiciones ocultas. Lucía se quedó inmóvil. ¿Está hablando en serio?, preguntó, incrédula. Completamente, respondió. No puedo cambiar el pasado, pero sí evitar que tus hijos crezcan con carencias innecesarias. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza. Aquello era exactamente lo que necesitaba, y exactamente lo que más miedo le daba.
¿Y qué espera a cambio? Preguntó. Nada es gratis en este mundo. Alejandro negó con la cabeza. No espero nada, dijo. Solo la oportunidad de hacer lo correcto. Lucía lo miró fijamente, buscando una trampa, una sombra de arrogancia. No la encontró. Usted no entiende, dijo finalmente. Si acepto, me ata a su mundo. Y yo luché mucho para salir de ahí. Lo sé, respondió él. Por eso no te pido una respuesta ahora. En ese momento, una mujer mayor se acercó al carrito. ¿Me da 2 crepas? Pidió, observando a Alejandro con curiosidad. Lucía atendió a la clienta, y Alejandro se ofreció a pagar. No hace falta, dijo Lucía con firmeza. Aquí cada quien paga lo suyo. Alejandro sonrió, respetando el límite. Está bien, dijo. Entonces permíteme hacer otra cosa. Se levantó y, sin decir nada más, comenzó a ayudarla a organizar los ingredientes. Lucía lo miró sorprendida. ¿Qué está haciendo? Preguntó. Aprendiendo, respondió. Dijiste que las acciones importan. Durante 1 hora, Alejandro permaneció allí, ayudando torpemente, equivocándose, riendo cuando la masa se le pegaba a los dedos. Las personas que pasaban miraban incrédulas al poderoso empresario sirviendo crepas. Lucía, sin darse cuenta, sonrió por primera vez en semanas. Cuando la plaza comenzó a vaciarse, Alejandro se limpió las manos y volvió a mirarla con seriedad. Lucía, dijo. No quiero salvarte. Quiero acompañarte. Si decides decir que no, lo respetaré. Ella guardó silencio largo rato. Pensó en la habitación pequeña, en las noches sin dormir, en el futuro incierto. Pensó también en su orgullo, en su independencia. Vendré a ver la propiedad, dijo finalmente. Solo para conocerla. Nada más. Alejandro asintió, aliviado. Eso es suficiente para mí, respondió. Mientras se despedían, Lucía sintió algo que no esperaba, esperanza. No una ilusión ingenua, sino una posibilidad real. Pero ninguno de los dos sabía que esa decisión despertaría fuerzas ocultas. Personas del pasado. Secretos que aún no habían salido a la luz. Y que aceptar o rechazar aquella propuesta podría cambiar sus vidas, para siempre. ¿Estás disfrutando de esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La propuesta de Alejandro o la lucha interna de Lucía entre el orgullo y la necesidad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El auto avanzaba lentamente por una avenida amplia, bordeada de jacarandas que comenzaban a florecer. Lucía observaba por la ventana en silencio, con Mateo y Sofía dormidos en el asiento trasero. Alejandro conducía sin prisa, como si temiera que cualquier movimiento brusco rompiera el frágil equilibrio de aquel momento. No tienes que sentirte obligada a nada, dijo él, rompiendo el silencio. Si al final decides que no es para ti, lo entenderé. Lucía asintió, pero no respondió. Su mente estaba ocupada. No solo por la casa que estaba a punto de ver, sino por todo lo que ese lugar representaba. Aceptar siquiera mirar era admitir que ya no podía sola. Y eso le dolía. El portón se abrió con un suave zumbido. Frente a ellos apareció una casa amplia, elegante, pero sorprendentemente sobria. Nada ostentosa. Jardín cuidado, ventanas grandes, una sensación de calma que contrastaba con el ruido constante de la ciudad. Aquí es, dijo Alejandro. Lucía bajó del auto con cuidado, ajustando el cochecito. Miró la fachada con cautela, como quien teme que algo tan bonito no pueda ser real. No es la mansión principal, aclaró Alejandro. Es una casa que casi no uso. Siempre estuvo vacía. Como tantas cosas en tu vida, pensó Lucía, pero guardó silencio. Entraron. El interior estaba limpio, luminoso, con espacios amplios. Había una habitación que claramente podía convertirse en cuarto infantil. Lucía se detuvo allí más tiempo del necesario. Aquí entra mucha luz, murmuró, casi sin darse cuenta. Alejandro la observó en silencio. Cada gesto de ella confirmaba algo que ya intuía. Esa casa no necesitaba lujo, necesitaba vida. No quiero que pienses que esto es una jaula de oro, dijo. Puedes irte cuando quieras. No hay llaves simbólicas, ni deudas ocultas. Lucía lo miró con seriedad. ¿Por qué hace esto, Alejandro? Preguntó por primera vez llamándolo por su nombre. La mayoría de los hombres en su posición no miran atrás. Alejandro respiró hondo. Porque cuando te vi en la plaza, entendí que he pasado la vida mirando solo hacia adelante. Y en ese camino,
Dejé personas atrás sin siquiera darme cuenta. Lucía bajó la mirada. Sus dedos apretaron el manillar del cochecito. Yo no quiero que mis hijos crezcan creyendo que alguien les debe algo, dijo. No quiero que piensen que dependen de un apellido que no es suyo. No se trata de eso, respondió Alejandro con firmeza. Se trata de que tengan un lugar seguro para crecer. Nada más. Lucía recorrió la casa una vez más. La cocina amplia, el patio trasero, el silencio reconfortante. Pensó en las noches frías en su habitación alquilada, en el miedo constante a enfermarse, a no tener dinero suficiente. Si acepto, dijo finalmente, será temporal. Hasta que pueda valerme completamente sola. Alejandro asintió. Como tú decidas. Firmaron un acuerdo simple esa misma tarde. Claro, transparente. Lucía leyó cada línea con atención. No quería sorpresas. Cuando se quedaron solos en la casa, Lucía se sentó en el suelo con los bebés, agotada. Alejandro se quedó de pie, inseguro, sin saber si debía quedarse o irse. Puede irse, dijo ella sin mirarlo. Necesito pensar. Claro, respondió él. Volveré mañana, solo para saber si están bien. Lucía no contestó. Cuando Alejandro se marchó, el silencio volvió a ocupar la casa. Pero ya no era un silencio vacío. Era distinto. Cargado de posibilidades. Esa noche, mientras acomodaba a los bebés en la nueva cuna, Lucía lloró en silencio. No de tristeza, sino de cansancio acumulado. De alivio. De miedo. Todo va a estar bien, susurró, sin saber si se lo decía a ellos o a sí misma. Pero la calma no duraría. A kilómetros de allí, en un despacho elegante, una mujer observaba una fotografía en su teléfono. Era Valeria Montenegro, prima de Alejandro, socia silenciosa de varios negocios, y alguien que no toleraba perder el control. Así que la exempleada volvió a aparecer, murmuró con una sonrisa fría. Y con hijos. Marcó un número. Investígame todo sobre Lucía Hernández, ordenó. Absolutamente todo. De vuelta en la casa, Lucía no sabía que su pasado estaba a punto de alcanzarla. Ni que aquella aparente ayuda despertaría celos, ambiciones y secretos largamente enterrados. Mientras Mateo dormía plácidamente y Sofía respiraba tranquila, una sombra comenzaba a formarse, lenta, silenciosa, inevitable. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La decisión de Lucía de aceptar la casa o la aparición de Valeria investigando su pasado? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La primera noche en la casa fue extraña para Lucía. No porque el lugar fuera incómodo, sino porque era demasiado silencioso. Un silencio distinto al de la habitación alquilada, donde siempre había ruidos de vecinos, sirenas lejanas o discusiones ajenas. Aquí, el silencio parecía observarla. Mateo se despertó a las 2 de la mañana con un llanto suave. Lucía se levantó de inmediato, casi en automático, y lo tomó en brazos. Caminó descalza por el pasillo largo, aún sin acostumbrarse al espacio. Cada paso resonaba como si la casa todavía no reconociera su presencia. SHHH, mamá está aquí, susurró. Mientras lo alimentaba, sus pensamientos regresaron una y otra vez a la misma pregunta. ¿Hice lo correcto? Aceptar aquella ayuda era práctico, necesario incluso. Pero algo dentro de ella no lograba relajarse del todo. Al amanecer, Sofía despertó sonriendo. Lucía la observó con una ternura que le apretó el pecho. Aquella sonrisa era la razón por la que había sobrevivido a todo. Por ustedes vale la pena cualquier miedo, dijo en voz baja. A media mañana, alguien tocó el timbre. Lucía se sobresaltó. No esperaba visitas. Miró por la ventana antes de abrir. Era Alejandro. Buenos días, dijo él cuando ella abrió. Solo vine a asegurarme de que pasaron bien la noche. Lucía dudó un segundo antes de responder. Pasamos, diferente, admitió. Pero bien. Alejandro sonrió con alivio. Me alegra. No quiero invadir, solo, hizo un gesto con las manos, quería saber. Lucía lo invitó a pasar. Alejandro entró con cuidado, como si pisara un territorio sagrado. Observó los pequeños detalles, un peluche colocado en el sofá, una manta doblada con precisión, el carrito de los bebés cerca de la ventana. Ya la casa no se siente vacía, dijo. Lucía no respondió, pero por dentro algo se suavizó. Volveré a la plaza hoy, anunció ella. No voy a dejar de vender crepas solo porque esté aquí. Me parece bien, respondió Alejandro.
No quiero cambiar quién eres. Antes de irse, Alejandro se agachó frente a Mateo y Sofía. Prometo no fallarles, murmuró, más para sí mismo que para ellos. Lucía lo observó marcharse con una sensación ambigua. Agradecimiento mezclado con una inquietud difícil de explicar. Ese mismo día, en una oficina elegante del centro financiero, Valeria Montenegro cerró una carpeta con una sonrisa lenta y peligrosa. Interesante, susurró. Frente a ella, un hombre nervioso esperaba instrucciones. Lucía Hernández. Origen humilde. Sin familia cercana. Embarazo complicado. Abandono del padre. Nada fuera de lo común, dijo él. Valeria chasqueó la lengua. Nada fuera de lo común no despierta el interés de Alejandro, respondió. Hay algo más. Encontramos una denuncia antigua, añadió el hombre. Nunca prosperó. Acoso laboral. Fue archivada. Valeria levantó la mirada, afilada. ¿Contra quién? Contra una empresa vinculada indirectamente al Grupo Montenegro. La sonrisa de Valeria se ensanchó. Perfecto. Esa misma tarde, Lucía estaba en la plaza cuando notó algo distinto. No era el calor ni el movimiento habitual. Era una sensación incómoda, como si alguien la observara. Miró alrededor, pero no vio nada fuera de lo normal. Debes estar cansada, se dijo. Un hombre se acercó al carrito. ¿Cuánto la crepa? Preguntó. Lucía respondió, pero el hombre no compró. Solo la miró un segundo más de lo necesario antes de irse. Lucía sintió un escalofrío. Esa noche, al regresar a la casa, encontró una nota deslizada por debajo de la puerta. Algunas historias no deben repetirse. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Miró a su alrededor, cerró con llave y se apoyó en la puerta, respirando con dificultad. No, susurró. No otra vez. Sus recuerdos la arrastraron a meses atrás, a un supervisor insistente, a miradas incómodas, a comentarios disfrazados de bromas. A la denuncia que nadie quiso escuchar. A la sensación de haber sido aplastada por un sistema que protegía a los poderosos. Tomó el teléfono con manos temblorosas y llamó a Alejandro. Alejandro, dijo cuando él respondió. Creo que alguien me está siguiendo. El silencio al otro lado fue inmediato. ¿Dónde estás ahora? Preguntó él, con voz tensa. En la casa. No salgas. Voy para allá ahora mismo. Cuando Alejandro llegó, encontró a Lucía sentada en el sofá, abrazando a los bebés, pálida. Esto apareció hoy, dijo ella, entregándole la nota. Alejandro la leyó y su expresión cambió por completo. Esto no es una coincidencia, dijo. Alguien sabe que estás aquí. Yo no quería problemas, respondió Lucía con la voz quebrada. Solo quería trabajar y cuidar a mis hijos. Alejandro se agachó frente a ella. Escúchame bien, dijo con firmeza. No voy a permitir que nadie te intimide. Ni a ti ni a ellos. ¿Y si esto es por usted? Preguntó ella. ¿Y si mi presencia en su vida despierta cosas que no puedo controlar? Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que esa posibilidad era real. Demasiado real. Entonces enfrentaré las consecuencias, dijo finalmente. Pero no daré un paso atrás. Lucía lo miró, buscando seguridad. Por primera vez desde que se conocieron, no vio al empresario. Vio a un hombre dispuesto a proteger. Sin embargo, a kilómetros de allí, Valeria observaba las luces de la ciudad desde su balcón. No sabes con quién te estás metiendo, Lucía, murmuró. Y Alejandro, siempre ha sido demasiado blando. La guerra silenciosa había comenzado. Y Lucía, sin saberlo, estaba en el centro de todo. ¿Estás disfrutando de esta historia? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La amenaza anónima que recibe Lucía o el descubrimiento de que alguien poderoso está moviendo hilos en las sombras? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La casa ya no se sentía segura. Lucía lo percibió desde el momento en que Alejandro se fue aquella noche. No había ruidos extraños, ni sombras visibles, pero algo había cambiado. Como si el aire mismo estuviera cargado de una advertencia silenciosa. Mateo y Sofía dormían en la cuna, ajenos al miedo que oprimía el pecho de su madre. Lucía se sentó a su lado, observándolos durante largos minutos. Sus manos temblaban levemente. No voy a dejar que les hagan daño, susurró. A nadie. Pero la valentía no siempre es suficiente cuando el pasado regresa con cuentas pendientes. A la mañana siguiente, Alejandro apareció más temprano de lo habitual. No tocó el timbre,
Tenía una copia de la llave que Lucía le había permitido tener solo por emergencia. Entró con cuidado, anunciando su presencia. ¿Lucía? Soy yo. Ella salió de la cocina con Sofía en brazos. Su rostro mostraba que había dormido poco. No pude pegar los ojos, confesó. Cada ruido me parecía una amenaza. Alejandro apretó la mandíbula. Eosa fue un error, dijo. No debí dejarte sola anoche. No puedes estar aquí todo el tiempo, respondió ella. Esta es mi vida, Alejandro. No quiero vivir con miedo. Y no lo harás, aseguró él. Por eso hoy vamos a hacer algo. Lucía frunció el ceño. ¿Qué cosa? Hablar con un abogado, respondió. Y con alguien más. Horas después, Lucía se encontraba sentada en una oficina elegante, demasiado grande para su comodidad. Frente a ella, un hombre de unos 50 años revisaba documentos con gesto serio. Mi nombre es Tomás Rivera, dijo. Represento legalmente a Alejandro Montenegro desde hace más de 20 años. Lucía asintió, incómoda. Alejandro me explicó la situación, continuó Tomás. La nota que recibió no es una broma. Es una advertencia. ¿De quién? Preguntó Lucía. Tomás miró a Alejandro antes de responder. De alguien con poder. Alguien que cree que usted es un problema. Lucía sintió un nudo en la garganta. Yo no he hecho nada, dijo. Solo intenté denunciar un abuso hace meses. Nadie me escuchó. El abogado levantó la mirada de inmediato. ¿Abuso? Repitió. Alejandro, esto no me lo mencionaste. Alejandro bajó la vista. No lo sabía con detalle, admitió. Lucía nunca me lo contó. El silencio se volvió pesado. Lucía respiró hondo y, por primera vez, lo dijo en voz alta sin temblar. Cuando trabajaba en la empresa subcontratada por el Grupo Montenegro, un supervisor comenzó a acosarme. Comentarios, insinuaciones, toques accidentales. Denuncié. Me dijeron que exageraba. Que podía perder el empleo. Tomás cerró la carpeta lentamente. ¿Nombre? Preguntó. Héctor Salgado, respondió ella. Pero no importa. Él tenía protección. Tomás se recostó en la silla, serio. Importa, dijo. Mucho más de lo que imagina. Alejandro sintió una punzada de rabia. Ese hombre ya no trabaja para nosotros, dijo. Pero si esto está conectado. Lo está, interrumpió Tomás. Y no solo con él. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué quiere decir? Tomás la miró fijamente. Que su denuncia fue archivada, por una orden directa de alguien con peso dentro del grupo. Alejandro se levantó de golpe. ¿Quién? Exigió. Tomás dudó apenas un segundo. Valeria Montenegro. El nombre cayó como un golpe seco. Lucía miró a Alejandro, confundida. ¿Quién es ella? Alejandro apretó los puños. Mi prima, respondió. Y mi socia. Esa misma noche, Valeria se encontraba en una gala benéfica, rodeada de sonrisas falsas y copas de champaña. Desde lejos, observaba su reflejo en un espejo dorado. Elegante. Intocable. Su teléfono vibró. Ya saben que fue usted. Valeria sonrió. Por fin, murmuró. Marcó un número. Acelera las cosas, ordenó. La mujer está empezando a hablar. ¿Y los niños? Preguntó la voz al otro lado. Valeria dudó apenas un segundo. No los toquen, dijo. Todavía. Colgó y bebió un sorbo largo. Sabía que Alejandro reaccionaría. Siempre lo hacía cuando tocaban a los débiles. Y eso era justamente su punto débil. En la casa, Lucía no pudo contener las lágrimas cuando Alejandro le contó todo. Entonces fue real, dijo entre sollozos. Nunca estuve loca. Nunca exageré. Alejandro se arrodilló frente a ella. Te fallé, dijo con voz rota. Aunque no lo hice a propósito, te fallé. Lucía lo miró, dolida. Yo confié en el sistema, dijo. Y el sistema me escupió. No estás sola ahora, respondió él. Y no pienso encubrir a nadie. Ni siquiera a mi propia familia. Lucía se estremeció. Esto puede destruirte, susurró. Tus empresas. Tu apellido. Si eso es el precio por hacer lo correcto, lo pagaré, dijo Alejandro sin dudar. Mateo comenzó a llorar desde la cuna. Lucía se levantó para tomarlo. Alejandro observó la escena con el corazón apretado. Ellos merecen crecer sin miedo, dijo ella. Aunque yo tenga que enfrentar todo otra vez. No,
respondió Alejandro. Esta vez no estarás sola. Al día siguiente, la noticia cayó como una bomba silenciosa. Una antigua denuncia archivada estaba siendo reabierta. Sin nombres aún. Sin detalles. Pero dentro del grupo Montenegro, el temblor se sintió de inmediato. Valeria leyó el comunicado en su oficina privada. Su sonrisa desapareció. Te estás equivocando, primo, dijo en voz baja. Y cuando termines, no quedará nada. Mientras tanto, Lucía llevaba a los bebés al jardín por primera vez. El sol iluminaba sus rostros. Por un instante, la vida parecía normal. Pero muy dentro de ella, Lucía lo sabía. La verdad estaba despertando. Y cuando despierta, no todos sobreviven intactos. ¿Te está gustando la historia hasta este punto? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La revelación de que Valeria encubrió la denuncia o la decisión de Alejandro de enfrentarse a su propia familia por Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó con una tensión que no se disipó con la luz. Lucía lo sintió antes de abrir los ojos, como una presión en el pecho que no la dejaba respirar del todo. Mateo y Sofía dormían, sus respiraciones acompasadas eran el único sonido que la anclaba a la calma. Se levantó despacio y fue a la cocina. Preparó café, pero apenas probó un sorbo. La mente le daba vueltas a una sola idea, la verdad ya estaba en marcha. Y cuando la verdad se mueve, arrastra todo a su paso. El sonido del timbre la hizo sobresaltarse. Lucía, dijo Alejandro desde la puerta. Soy yo. Abrió. Alejandro entró con el rostro serio, cansado, como si no hubiera dormido en días. Valeria convocó una reunión extraordinaria del consejo, dijo sin rodeos. Hoy. Quiere enfrentarme delante de todos. Lucía sintió un escalofrío. Eso es peligroso, dijo. Ella no va a quedarse quieta. Lo sé, respondió. Por eso necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta. Lucía lo miró fijamente. Dime, ¿estás dispuesta a declarar? Preguntó. A poner tu nombre, tu historia, todo, frente a un juez si hace falta. El silencio cayó como un peso enorme. Lucía miró hacia la habitación donde dormían sus hijos. Pensó en el miedo, en las amenazas veladas, en la nota bajo la puerta. Pensó también en todas las mujeres que nunca fueron escuchadas. Tengo miedo, admitió. Mucho. Alejandro asintió. Yo también, confesó. Pero si no lo hacemos ahora, ella va a ganar. Lucía respiró hondo. Si hablo, dijo, no habrá marcha atrás. No, respondió él. Y por eso te protegeré con todo lo que tengo. Lucía cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, su mirada era distinta. Más firme. Entonces sí, dijo. Voy a declarar. La sala de juntas del grupo Montenegro estaba llena. Hombres y mujeres de traje oscuro, rostros tensos, murmullos contenidos. Cuando Alejandro entró, el silencio se hizo absoluto. Valeria ya estaba allí, sentada en la cabecera, elegante, imperturbable. Gracias por venir con tan poca anticipación, dijo ella, con una sonrisa calculada. Asuntos delicados requieren decisiones rápidas. Alejandro tomó asiento frente a ella. Precisamente, respondió. Y la transparencia no puede esperar. Valeria ladeó la cabeza. ¿Transparencia? Repitió. Me alegra escuchar esa palabra de tu boca. Proyectó un documento en la pantalla. Una denuncia antigua, continuó. Archivada correctamente por falta de pruebas. Reabierta ahora por presiones externas. Algunos consejeros intercambiaron miradas. No fue falta de pruebas, interrumpió Alejandro. Fue encubrimiento. El murmullo creció. Valeria mantuvo la sonrisa. ¿Estás acusándome? Preguntó. Cuidado, primo. Las acusaciones sin fundamento pueden destruir empresas y personas. Alejandro se levantó. La denunciante va a declarar, dijo. Y hay registros, correos, testimonios. No estoy solo en esto. Valeria lo miró por primera vez con frialdad. Entonces estás dispuesto a hundir el apellido Montenegro por una empleada, dijo. Interesante elección. Por la verdad, corrigió él. Y por mis sobrinos, aunque no lleven nuestro apellido. Un silencio helado recorrió la sala. ¿Sobrinos? Preguntó alguien. Valeria apretó los labios. Esto se está volviendo personal, dijo. Y lo personal nubla el juicio.
Lo personal revela el carácter, respondió Alejandro. La reunión terminó sin acuerdos. Solo con bandos claros. Esa tarde, Lucía llegó a la fiscalía acompañada de Tomás Rivera. Las paredes frías, las bancas duras, el olor a papeles viejos. Todo le recordó por qué había tenido tanto miedo de volver. Estoy aquí, dijo al funcionario. Para declarar. Mientras hablaba, su voz tembló al principio. Luego se afirmó. Contó cada detalle. Cada palabra dicha con intención, cada mano que se acercó sin permiso, cada puerta que se cerró. ¿Reconoce a la persona que la acosó? Preguntaron. Sí, respondió. Y reconozco a quienes lo protegieron. Firmó. Salió. Sus piernas flaquearon. Alejandro la esperaba afuera. Lo hiciste, dijo con orgullo. Lucía negó con la cabeza, lágrimas silenciosas cayendo. No, respondió. Apenas empezó. Esa misma noche, Valeria recibió una llamada. La mujer declaró, dijo la voz. Y hay más. Otras quieren hablar. Valeria cerró los ojos con rabia. Entonces cambiaremos la estrategia, ordenó. Si no puedo silenciarla, la desacreditaré. Colgó y marcó otro número. Quiero un reportaje, dijo. Sobre una exempleada oportunista. Que hable de dinero, de manipulación. Quiero dudas. A la mañana siguiente, el nombre de Lucía comenzó a circular en redes sociales. Comentarios crueles. Sospechas. Mentiras disfrazadas de opinión. Lucía apagó el teléfono, temblando. Lo sabía, susurró. Esto iba a pasar. Alejandro llegó de inmediato. No mires eso, dijo. Es una estrategia sucia. Ya estamos respondiendo. ¿Y mis hijos? Preguntó ella. ¿Qué pasa si alguien viene por ellos? Alejandro la miró con absoluta seriedad. He reforzado la seguridad, dijo. Y si es necesario, nos iremos lejos. Lucía lo miró sorprendida. ¿Tú dejarías todo? Sí, respondió sin dudar. Porque hay batallas que no se ganan con dinero, sino con decisiones. Lucía respiró hondo. Por primera vez, sintió que no estaba sola contra el mundo. Esa noche, mientras arrullaba a Mateo y Sofía, Lucía pensó en todas las mujeres que no pudieron hablar. En las que aún no podían. Por ustedes también, susurró. En la ciudad, Valeria observaba los titulares crecer. Sabía que había cruzado una línea. Y que, para ganar, tendría que destruir algo más que reputaciones. La guerra ya no era silenciosa. Y el precio de decir la verdad, apenas comenzaba a cobrarse. ¿Te está gustando la historia hasta aquí? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La decisión valiente de Lucía de declarar o el inicio de la campaña para desacreditarla? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El ruido de los helicópteros sobrevolando la ciudad se mezclaba con el murmullo constante de las noticias en televisión. Lucía apagó el aparato con un gesto brusco. Ya no podía escuchar una sola palabra más. Su nombre repetido, distorsionado, convertido en arma. Mateo dormía inquieto. Sofía se aferraba a su dedo como si presintiera que algo no estaba bien. Tranquilos, mamá está aquí, susurró Lucía, aunque era ella quien necesitaba escucharlo. La casa, que antes le había parecido un refugio, ahora se sentía expuesta. Las cortinas cerradas, las luces bajas, el sonido del portón al cerrarse con eco metálico. Todo le recordaba que ya no era invisible. Y eso tenía un precio. El teléfono vibró una vez más. Era Alejandro. Voy para allá, dijo sin preámbulos. No salgan. No habrán a nadie. ¿Qué pasó ahora? Preguntó Lucía, con el corazón acelerado. Valeria movió influencias. La fiscalía recibió una recomendación para frenar el proceso. Y la prensa, ya viste. Lucía cerró los ojos. Entonces, ¿todo fue en vano? Preguntó con la voz rota. No, respondió Alejandro con firmeza. Pero va a ser más duro de lo que pensé. Minutos después, Alejandro llegó acompañado de Tomás Rivera. Ambos tenían el rostro serio. Lucía, dijo Tomás, tenemos que hablar con total franqueza. Se sentaron en la sala. Alejandro permaneció de pie, inquieto. Valeria está presionando para desacreditarte legalmente, continuó Tomás. Quiere presentar una contrademanda por difamación. Lucía sintió que el aire le faltaba. ¿Difamación? Repitió. ¿Por decir la verdad? Así funcionan estas cosas, respondió el abogado.
El objetivo no es ganar. Es agotarte. Asustarte. Que te rindas. Lucía miró a Alejandro. Yo no tengo recursos para esto, dijo. Ni dinero, ni poder, ni apellido. Alejandro se acercó. Pero tienes algo que ella no, dijo. La verdad. Y me tienes a mí. Lucía bajó la cabeza. No quiero que pierdas todo por mi culpa. Alejandro se arrodilló frente a ella, a la altura de sus ojos. Escúchame bien, dijo. Nada de esto es tu culpa. Y si pierdo algo, será porque decidí no ser cómplice. El silencio se rompió con el llanto de Sofía. Lucía la tomó en brazos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, casi en un susurro. Tomás respiró hondo. Protegerte, dijo. Y preparar el siguiente paso. Pero debo ser honesto, esto puede ponerse muy feo. Esa misma noche, Valeria observaba los titulares desde su oficina privada. Sonrió satisfecha al ver las dudas sembradas, las preguntas malintencionadas, los comentarios crueles. La opinión pública es fácil de moldear, dijo en voz baja. Su asistente dudó antes de hablar. Alejandro no se está retractando, dijo. Al contrario, está cerrando filas. Valeria apretó los labios. Siempre fue sentimental, respondió. Y los sentimentales cometen errores. Se levantó y caminó hacia la ventana. Es hora de tocar donde más le duele. A la mañana siguiente, Alejandro recibió la llamada que temía. El banco principal retiró el respaldo, le informó su asesor. Las acciones están cayendo. Alejandro cerró los ojos un segundo. Déjalos caer, dijo. No voy a negociar con silencio. Colgó y miró la ciudad desde su oficina. Todo lo que había construido durante décadas comenzaba a tambalearse. Su secretaria entró, nerviosa. Señor, ¿hay algo más?, dijo. Su prima solicitó una auditoría interna, contra usted. Alejandro soltó una risa breve, amarga. Por supuesto que lo hizo. Mientras tanto, Lucía recibió una visita inesperada. Una mujer de unos 40 años, mirada cansada pero decidida, tocó el portón. Me llamo Clara, dijo. Yo trabajé con Héctor Salgado, y quiero declarar. Lucía se quedó sin palabras. No es la única, añadió Clara. Somos varias. Pero usted fue la primera en hablar. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban. No de miedo. De emoción. Gracias, dijo con la voz quebrada. No sabe lo que significa. Sí lo sé, respondió Clara. Significa que ya no estamos solas. Esa tarde, Alejandro regresó a la casa con el rostro agotado. Están cayendo piezas, dijo. Pero también se están levantando voces. Lucía le contó sobre Clara y las otras mujeres. Alejandro la escuchó con atención. Entonces no fue en vano, dijo finalmente. Nunca lo es, cuando alguien se atreve a hablar. Lucía lo miró con ternura y tristeza. Esto te está destruyendo, dijo. Tus empresas, tu nombre. Alejandro negó con la cabeza. Me está reconstruyendo, respondió. Aunque duela. Mateo comenzó a reír desde la cuna, como si el momento mereciera alegría. Alejandro lo tomó en brazos con torpeza. Hola, campeón, murmuró. Prometo que este mundo será un poco menos cruel para ti. Lucía los observó. Aquella escena simple, íntima, valía más que cualquier fortuna. Pero la calma duró poco. Esa noche, un auto desconocido se detuvo frente a la casa durante varios minutos. Las luces apagadas. El motor encendido. Lucía lo vio desde la ventana y sintió un frío profundo. Alejandro, susurró. Él se acercó de inmediato. No estás imaginando cosas, dijo. Ya llamé a seguridad. El auto se fue lentamente, como una amenaza que no necesita palabras. Lucía abrazó a sus hijos con fuerza. No voy a huir, dijo. No después de todo. Alejandro la miró con una mezcla de orgullo y preocupación. La valentía tiene un costo, dijo. Y Valeria está dispuesta a cobrarlo. A kilómetros de allí, Valeria observaba un informe sobre Lucía. Fotografías. Horarios. Rutinas. Última advertencia, murmuró. Después, no responderé por las consecuencias. La tormenta estaba en su punto más alto. Y cuando todo parece perderse, es cuando se revela quién está dispuesto a quedarse. ¿Estás disfrutando de esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La aparición de otras mujeres dispuestas a declarar o la caída del poder y la fortuna de Alejandro por decir la verdad? Si esta historia te está emocionando,
deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La ciudad parecía contener la respiración. Desde la ventana de la casa, Lucía observaba las luces lejanas como si fueran estrellas cansadas. Mateo y Sofía dormían profundamente, abrazados por el silencio. Esa noche, algo en su interior le decía que nada volvería a ser igual después del amanecer. Alejandro estaba sentado en la mesa del comedor, revisando documentos con Tomás Rivera. Las hojas se amontonaban como si intentaran sepultarlo bajo el peso de la verdad. Mañana es la audiencia preliminar, dijo Tomás. Si logramos que el juez acepte las nuevas declaraciones, Valeria ya no podrá frenar el proceso. Alejandro asintió, pero su expresión era sombría. Ella no va a quedarse quieta esta noche, dijo. Cuando alguien como Valeria siente que pierde el control, actúa. Lucía se acercó lentamente. ¿Crees que hará algo contra nosotros?, preguntó. Tomás la miró con seriedad. Creo que ya lo está haciendo, respondió. Y por eso no deberían quedarse aquí esta noche. Lucía negó de inmediato. No voy a huir como una culpable, dijo. Ya huí una vez. No otra. Alejandro la miró con una mezcla de admiración y miedo. Entonces nos quedamos juntos, dijo. Pase lo que pase. A kilómetros de allí, Valeria Montenegro caminaba de un lado a otro en su despacho. El teléfono no dejaba de vibrar. Informes, alertas, nombres. Todo se estaba cerrando demasiado rápido. Las declaraciones adicionales ya están en manos del juez, dijo su asistente. Y hay filtraciones internas. Valeria se detuvo frente al ventanal. Alejandro siempre fue un idealista, dijo con desprecio. Cree que la verdad lo salva todo. Tomó su abrigo. Es hora de recordarle cómo funciona realmente el poder. La noche avanzó lenta. Cerca de la medianoche, un ruido metálico se escuchó en el portón de la casa. Lucía se levantó de golpe. ¿Oíste eso?, susurró. Alejandro ya estaba de pie. Sí. Tomás tomó su teléfono. Seguridad está a 5 minutos, dijo. No salgan de la casa. El ruido volvió. Esta vez más fuerte. Como un intento de forzar algo. Lucía corrió hacia la habitación de los bebés. Los tomó en brazos, uno en cada lado, con el corazón desbocado. Tranquilos, susurraba, aunque su voz temblaba. Alejandro se interpuso frente a la puerta principal. No tenía armas. Solo determinación. Esto es propiedad privada, gritó. La policía viene en camino. El ruido cesó de repente. Un silencio espeso se apoderó de todo. Pasaron segundos eternos. Entonces, una voz masculina se escuchó desde afuera. Solo queremos hablar. Lucía reconoció ese tono. Lo había oído antes. Demasiadas veces. Es él, susurró. Héctor Salgado. Alejandro apretó los dientes. No abras, dijo. Pase lo que pase. Lucía, dijo la voz desde afuera. No tienes que hacer esto. Podemos arreglarlo como adultos. Lucía cerró los ojos, respiró hondo y respondió con voz firme. Ya no tengo nada que arreglar contigo. Un golpe seco sacudió el portón. Lucía, gritó Héctor. Estás arruinando vidas. Incluida la tuya. Alejandro dio un paso adelante. Aléjate de esta casa, ordenó. No tienes ningún derecho aquí. Una risa burlona respondió desde la oscuridad. ¿Y tú quién eres ahora? ¿El Salvador? Antes de que Alejandro pudiera responder, se escucharon sirenas a lo lejos. El sonido se acercaba rápido. El silencio volvió a caer. Pasos apresurados. Un motor encendiéndose. El auto arrancó a toda velocidad. Lucía se desplomó en el suelo, abrazando a sus hijos, llorando sin control. Alejandro corrió hacia ella y la rodeó con sus brazos. Ya pasó, dijo. Están a salvo. Pero ambos sabían que aquello no había sido un simple intento de intimidación. Había sido una advertencia final. Horas después, con el amanecer apenas insinuándose, Tomás recibió una llamada. Lo logramos, dijo, con voz contenida. El juez aceptó las declaraciones. Emitieron una orden de restricción contra Héctor Salgado. Y, hay algo más. Alejandro lo miró fijamente. Habla. Valeria fue llamada a declarar, respondió. Hoy mismo. Lucía levantó la mirada, incrédula. ¿Eso significa? Significa que por primera vez, dijo Tomás, ella no controla la sala. Esa mañana, la fiscalía estaba rodeada de periodistas. Cámaras, micrófonos,
preguntas lanzadas como cuchillos. Lucía entró tomada de la mano de Alejandro. No escondió el rostro. No bajó la mirada. Valeria llegó minutos después, impecable como siempre, pero algo en su expresión había cambiado. Ya no había seguridad absoluta. Solo orgullo herido. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. Valeria se inclinó apenas hacia Lucía. «Aún puedes retirarte», susurró. «No sabes lo que estás haciendo». Lucía la miró con calma. «Sí lo sé», respondió. «Estoy protegiendo a mis hijos. Y a todas las que vienen detrás». Valeria se irguió, fría. «Entonces nos veremos caer juntas», dijo. «No», corrigió Lucía. «Esta vez, usted cae sola». La audiencia comenzó. Declaraciones. Pruebas. Testimonios. Una a una, las voces silenciadas comenzaron a llenar la sala. Cuando llegó el turno de Lucía, el silencio fue absoluto. «No estoy aquí por venganza», dijo con voz firme. «Estoy aquí porque el silencio también mata». Alejandro la observó con los ojos llenos de orgullo. Valeria evitó mirarla. Al salir, el sol ya estaba alto. La multitud murmuraba. Nada estaba decidido aún, pero algo era claro, el poder había sido desafiado. Lucía respiró hondo. «Pase lo que pase», dijo, «ya no tengo miedo». Alejandro la miró, con una emoción que iba más allá de la gratitud. «Yo tampoco», respondió. En lo alto de las escaleras, Valeria se detuvo un instante. Miró atrás. Por primera vez, sintió el peso de todo lo que había hecho. La noche más larga había terminado. Y el juicio final estaba a un paso. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más en este capítulo? ¿La amenaza directa contra Lucía y sus hijos o el momento en que Valeria finalmente es llamada a declarar? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El Palacio de Justicia amaneció rodeado de un silencio extraño, como si la ciudad entera supiera que aquel día no era uno más. No había gritos, ni caos, ni prisas desordenadas. Solo pasos firmes, miradas tensas y un aire denso que se colaba entre las columnas de mármol. Lucía llegó temprano. Vestía de manera sencilla, sin adornos, sin intentar parecer alguien que no era. Llevaba el cabello recogido y el rostro sereno, aunque por dentro el corazón le latía con fuerza. Antes de entrar, se detuvo un instante, respiró profundo y cerró los ojos. Pensó en todo lo que había vivido. En el miedo, en la huida, en las noches en vela abrazando a Mateo y Sofía, temiendo que el pasado volviera a alcanzarla. Pensó en cada silencio forzado, en cada amenaza disfrazada de promesa. Y, por primera vez, sintió algo distinto. No era miedo. Era determinación. Alejandro la esperaba en la escalinata. Al verla, se acercó sin decir nada y tomó su mano con fuerza. No como un gesto romántico, sino como un pacto silencioso. «Pase lo que pase hoy», dijo él en voz baja, «ya nadie puede borrar lo que has hecho». Lucía asintió. «No vine a ganar», respondió. «Vine a terminar con esto». Dentro de la sala, el ambiente era aún más opresivo. El juez ocupaba su lugar con gesto serio. La fiscal revisaba documentos. Los abogados murmuraban estrategias que ya no sonaban tan seguras como días atrás. Valeria Montenegro entró unos minutos después. Iba impecable, como siempre. Traje oscuro, postura recta, mirada altiva. Pero quienes la observaban con atención notaban algo diferente, una rigidez en los hombros, un leve temblor en los dedos, una tensión mal disimulada en la mandíbula. Por primera vez en muchos años, Valeria no tenía el control absoluto. Se sentó, cruzó las piernas y levantó la barbilla. No miró a Lucía. No necesitaba hacerlo para saber que estaba allí. O tal vez sí, y por eso lo evitaba. La audiencia comenzó con la exposición final de la fiscalía. Uno a uno, los hechos fueron reconstruidos con precisión quirúrgica. Los abusos de poder, las amenazas, los encubrimientos, las manipulaciones legales que habían protegido a Héctor Salgado durante años. Nombres. Fechas. Documentos. Cada palabra caía como una gota constante, erosionando lentamente la imagen intocable de Valeria Montenegro. Cuando llamaron a Lucía a declarar por última vez, la sala quedó en absoluto silencio. Ella se puso de pie con calma. Caminó hasta el estrado sin prisa. No buscó miradas de apoyo. No bajó la cabeza. «Diga su nombre completo», pidió el juez. «Lucía Reyes», respondió. «Madre de Mateo y Sofía». No añadió nada más. No hacía falta.
El abogado defensor intentó acorralarla con preguntas técnicas, buscando contradicciones, fisuras, emociones fuera de control. Pero Lucía no cayó. ¿Puede afirmar que la señora Montenegro fue consciente de las amenazas? Sí. ¿Tiene pruebas directas? Tengo mensajes, testigos y años de silencio comprado. El abogado apretó los labios. ¿Y por qué decidió hablar ahora? Lucía levantó la mirada. Porque entendí que callar también es una forma de morir, dijo. Y porque mis hijos merecen crecer sin miedo. Un murmullo recorrió la sala. Valeria cerró los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para que algo se quebrara por dentro. Llegó el momento que nadie esperaba, Valeria fue llamada a declarar. Por primera vez, tuvo que levantarse de su asiento y caminar hacia el estrado no como autoridad, sino como acusada. Cada paso resonaba con fuerza. ¿Jura decir la verdad?, preguntó el juez. Valeria sostuvo la mirada. Juro decir mi verdad. El juez no reaccionó. Las preguntas comenzaron suaves, casi respetuosas. Su carrera. Su influencia. Su relación profesional con Héctor Salgado. Pero poco a poco, el tono cambió. ¿Reconoce estos mensajes? Sí. ¿Puede explicar por qué ordenó archivar denuncias sin investigación previa? Actué dentro del marco legal. ¿Legal o conveniente? Valeria apretó los puños. Hice lo necesario para mantener el equilibrio, respondió. A veces la justicia necesita silencios. Lucía la miró fijamente. No, dijo en voz baja, pero audible. Lo que necesita es verdad. El juez golpeó suavemente el mazo. Orden en la sala. Valeria respiró hondo. Por primera vez, su voz tembló. Ustedes no entienden, dijo. El sistema no sobrevive sin sacrificios. Los sacrificios no se imponen a los inocentes, respondió la fiscal. El silencio volvió a caer. Tras horas interminables, el juez anunció un receso. La decisión final sería comunicada esa misma tarde. Fuera, el cielo estaba cubierto de nubes grises. Lucía salió a la escalinata y sintió el aire frío en el rostro. Alejandro se acercó. ¿Estás bien?, preguntó. Lucía lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Pase lo que pase, dijo, ya gané. Alejandro no respondió. Solo la abrazó. La sala volvió a llenarse al atardecer. Nadie hablaba. Nadie respiraba con normalidad. El juez entró. Después de revisar las pruebas y testimonios, comenzó: este tribunal considera que existen fundamentos suficientes para imputar formalmente a Valeria Montenegro por obstrucción a la justicia, abuso de poder y encubrimiento agravado. Un murmullo estalló. Valeria permaneció inmóvil. Su rostro, pálido. Sus ojos, fijos en un punto inexistente. Asimismo, continuó el juez, se ordena su detención preventiva mientras continúan las investigaciones. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Alejandro la sostuvo. Valeria giró lentamente la cabeza. Esta vez sí miró a Lucía. No había odio. No había desprecio. Solo incredulidad. ¿Valió la pena?, susurró. Lucía sostuvo su mirada. Para mí, sí. Los agentes se acercaron. Valeria Montenegro, la mujer que durante años había movido los hilos desde las sombras, fue escoltada fuera de la sala. Sin aplausos. Sin gritos. Solo el peso de la verdad cayendo, finalmente, sobre ella. Esa noche, Lucía volvió a casa con Alejandro. Mateo y Sofía dormían profundamente. Se acercó a sus cunas y los observó durante largo rato. Ya está, susurró. Ya pasó. Alejandro se apoyó en la puerta. Nunca había visto tanta fuerza en alguien, dijo. Cambiaste muchas cosas hoy. Lucía negó suavemente. No, respondió. Solo dejé de tener miedo. Se miraron en silencio. No necesitaban promesas. No necesitaban planes inmediatos. El futuro, por primera vez, no parecía una amenaza. Días después, los titulares hablaban de escándalo, de caída, de justicia tardía. Pero en aquella casa, la vida comenzaba a encontrar un ritmo distinto. Lucía preparaba el desayuno mientras los bebés reían en el suelo. Alejandro observaba la escena desde la ventana, con una paz que no recordaba haber sentido antes. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que la verdad siempre encuentra su camino, respondió. Lucía sonrió. Sí. Pero esta vez, alguien tuvo el valor de abrirle la puerta. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada momento estuvo lleno de tensión, lágrimas y valentía.
Desde los primeros pasos de Lucía enfrentando un mundo que quería callarla, hasta la confrontación final donde la verdad salió a la luz, su viaje nos enseñó que la fuerza y la justicia siempre encuentran su camino. ¿Qué te impactó más? ¿La valentía de Lucía al enfrentarse al poder y a su propia familia, o el instante en que la justicia finalmente alcanzó a Valeria, revelando que nadie está por encima de la verdad? Tal vez fue la manera en que la protección de los niños motivó cada decisión, o cómo los actos pequeños y firmes pueden cambiar la vida de muchas personas. Queremos saber tu opinión, cada detalle que te conmovió, cada momento que te dejó sin aliento, comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo sentir cada emoción de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte más historias llenas de drama, misterio y justicia. Además, comenta desde donde nos estás viendo, queremos conocer a nuestra comunidad y cómo esta historia llegó hasta ti. Gracias por acompañarnos hasta el final, por vivir cada capítulo con nosotros, por emocionarte con Lucía, Alejandro, Mateo, Sofía y todos los personajes que hicieron posible este viaje. Recuerda, la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino, y cada acto de valentía deja una huella que nunca se borra.